de Ah, todos los males. sí, Es sí. el amor al dinero. Amén. Amén. Muy conocido este texto. Ujú. Y otros dichos sobre el dinero. Correcto. Hay también, yo creo que varios que están en inglés y también en español, como a los tontos no les dura al dinero. Y en inglés es a fool and his money are soon parted. Y también acabándose el dinero, se termina la amistad. Y Así también cuando se termina el dinero, se termina la amistad. las amistades, sí. Si no tienes dinero, no tienes amigos. Que los amigos están cuando tenés plata, ¿va? Cuando Ya, estás bien amén. fregado. Ya. Yo Y tuve la oportunidad de servir a mi comunidad con un ujú, bus de traslado de pasajeros de nuestra comunidad ujú, al área central del municipio. ujú, Y me di a la tarea de poner algunos pensamientos en el interior del bus ujú, que apuntaban a que la gente pensara y meditara. Pero ujú, hubo un pensamiento que yo vi que era necesario que la gente supiera, ujú, porque lamentablemente en nuestro municipio, ahora con una etiqueta roja, y ahí le dirá a hermano Velázquez a qué se refiere, ujú. un pensamiento que yo puse impreso y pegado dentro del bus, decía que Dios seguía bendiciendo el trabajo honrado. Mm, ujú, ujú. Me gusta esa idea. Entonces como voluntario, algo como eso. Ya, qué bien, qué bien. O hay también, que Dios te pago, ¿no? Cuando las personas no tienen algo para dar, Que Dios te en- pague. que Dios te pague, sí. Yo no tengo dinero, que Dios te pague. Yo no tengo dinero, pero que Dios te pague. Es muy común. Y, O algo que también dicen, el dinero no es la vida. sí, El sí, dinero no es la vida, dicen algunos. ya, es la verdad también. Hay más que las fiestas son la vida, no, no el Ujú. dinero. O Pero también necesitamos también. sin dinero, no sé cómo, algo así he escuchado yo de que sin dinero, es decir, que sin dinero no sé si no somos nada o no se Así mueve es. nada, el dinero Ah, mueve todo, algo así, más o oh, menos. ya. El dinero mueve todo. Sí, sin dinero no se mueve nada, así dicen. Eso, Ya, sin exacto. dinero no se mueve nada. Ujú. Y en inglés también, money makes the world go round, es algo similar, el entendimiento. Sin dinero no se mueve nada. Entonces, Y ya, lo hay otro que mucho. decía, ¿verdad? La amistad termina donde el dinero acaba. Ya, eso es en reverso, pero algo similar con el otro, Ujú, ya, el otro dicho. Ya, ujú. entonces sí, hay muchos, ¿no? Ya, más vale pájaro en mano que un 100 pájaro volando. en mano que ciento volando, sí. Ujú. Y También honra, dicen, el dinero no es un medio, es un fin. El dinero no es un fin, el dinero no es un fin, sino es un medio. en medio, ya. Y en nuestras lecciones también había mencionado algo como eso. Y también honra y dinero se ganan despacio y se pierdan ligero. Ya. Ujú. Entonces, muchos. Entonces, muchas gracias por compartir. ¿Puedo compartir mi pantalla? Creo que sí. Ahí se mira ya, Ujú. listo. Bueno,
Entonces vamos a continuar. El dinero. ¿Por qué el dinero tiene tanto control sobre nosotros? Dichos ya. A veces ya decimos también que todos tienen un precio. Es posible comprar todo. ¿Qué cosas podemos comprar con dinero? Bueno, la realidad de la vida nos dice Ujú. que con dinero podemos comprar cualquier cosa, hablando materialmente, Ya. pero no se puede comprar la felicidad, el amor, Amén. el bienestar espiritual. Amén. Sí. La posición tal vez, pero el respeto no. Ujú. Y entonces ya es posible la justicia, pero ya depende. Con corrupción tal vez sí. Es posible comprar la justicia, pero justamente no. Entonces ya de un lado sí es posible comprar casi todo, pero no todo también. El amor no, el respeto no, y aún la justicia no. Entonces ya hay muchas cosas que no podemos también ah, comprar. Y ya vamos a pensar en eso. ¿Por qué el dinero es una de las, porque caen algunos líderes? Y ya, ¿por qué ya caen los líderes? Vamos a pensar en eso un momento. Y ahí sea Muchas veces, líderes de todo, ¿verdad? Líderes religiosos, políticos. ya, ya todos tipos de líderes, yo creo que. Y normalmente los tres últimas cosas por qué caen los líderes son am, el dinero, ¿no? Y también el sexo y también el poder. Los tres últimas cosas por qué caen los líderes. Y el dinero tal vez es el estado en la vida. El sexo es una perversión, yo creo que una necesidad de la intimidad. Y el poder, tal vez también la seguridad, y dinero también, tal vez una falta de seguridad. Entonces, ya hay también, ya es una indicación que falta algo en la vida de la persona, porque la persona podría caer por esas razones. Pero dinero es una de las cosas. Y ya, la Biblia también dice, ¿no? Que donde nuestro tesoro es nuestro Ujú, corazón. correcto. Y ya, ¿y qué piensan de eso? Donde nuestro tesoro está nuestro corazón también. Sí, Jesús decía, ahí donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero Mm, yo creo que conectándolo con esto de por qué el dinero es una de las razones por las que caen algunos líderes, tiene que ver exactamente con esta visión mercantilista de mm, consumo que la sociedad nos vende. ya, Entonces, al final, incluso la pregunta es cómo se mide el éxito de una iglesia. Por el mm, edificio, por la cantidad de miembros, por la cantidad de ofrendas, por lo lujoso que ujú, es el edificio. ¿Por qué? ¿Cuáles son las categorías? Entonces, de repente resulta que una iglesia en la ciudad tiene todos los avances de última tecnología, pero ujú, otra iglesia rural allá en el campo quiere tener exactamente lo mismo que tiene la iglesia allá y quieren tener ujú, un proyector y quieren tener también transmisión en vivo, ¿verdad? ujú, Traducción simultánea y todas esas cosas, pero entonces, ujú, pero el medio entonces nos mercantiliza y le pone precio a todo. Y en esa mm, lucha entonces también olvidamos y perdemos de vista realmente qué es lo fundamental, lo importante. Creo que cuando ujú, Jesús dice, ahí donde está tu corazón, está tu tesoro, tiene que ver con la idea, ¿qué es lo más importante para uno? Y no con ya, esto no estoy diciendo que el trabajo de la iglesia sea como más importante y esté por encima de cualquier otro trabajo, no.
sino realmente qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos anima, qué es lo que nos hace trabajar. Porque a veces también resulta, y es lo que la pandemia nos ha evidenciado, ¿verdad? Iglesias con todas las, cuestiones de última generación en tecnología, pero son edificios solos, sin gente, ¿verdad? Y que entonces al final, pero otras congregaciones que, ¿verdad? Ahí entonces con los mismos de siempre, los que no han dejado de congregarse, siguen congregándose y otros se van sumando al esfuerzo. Entonces, creo que la preocupación aquí realmente también debe de ser cuál es la medida que estamos utilizando para medir nuestro éxito, para medir nuestro quehacer. Realmente, ¿quién nos pone la medida? ¿Quién nos dice qué es lo correcto? ¿Quién nos dice que estamos en el lugar adecuado? Por ejemplo, a veces en los libros de economía, los economistas hablan del umbral de la pobreza. Y entonces hay una línea, y entonces si se está más abajo de esa línea, entonces se está en extrema pobreza. Pero el problema es que al final ese es un discurso teórico que tiene sus verdades realmente, pero que cuando uno revisa, uno dice, bueno, pero si al final los otros tampoco están en el umbral de la pobreza, pero estamos iguales, en las mismas condiciones. Entonces, ¿quién pone las categorías? ¿Verdad? ¿Quién nos categoriza a nosotros? Entonces, y ahí en esa cuestión, entonces creo que le hemos dado mucho énfasis al dinero y al final el dinero lo es todo. No importa la persona, importa que ofrende, que dé, que traiga, que dé aporte, que ponga el dinero. No importa si arreglamos el techo y que conseguimos las láminas, aunque sea usadas con los vecinos. No, importa que sea nuevo y que gastamos en el almacén tal y lo compramos en la ferretería de prestigio y nos costó un ojo de la cara, pero lo compramos nuevo. Entonces creo que a veces son las valoraciones, ¿verdad? Que hacemos. Amén. Una muy buena observación. Y una serie de observaciones, hermano Jaime. Yo creo que la mayoría eso es nuestra meta, ¿no? Es el dinero o lo que el dinero podría comprar. Por ejemplo, aquí hermano Bill, en Guatemala, por ejemplo, hablando de los políticos, ¿verdad? Digamos, aquí en Guatemala se dice, ¿verdad?, que los políticos son más oportunistas, ¿verdad? Es decir, lo que ellos están detrás de una ganancia, digamos, que la política lo ven como un negocio, ¿va? Es decir, invierto 1 millón y tengo que sacar varios millones. Es decir, su motivación para participar no es el bien común, no es el servicio, es el dinero. ¿Me explico? O sea, eso es lo que pasa aquí en América Latina. En todas partes. Y es importante ya sobre el tema de la riqueza. Hay varias formas de riqueza, ¿no? Entonces, una persona tiene dinero, pero no tiene esposa, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene familia, relaciones, no tiene amigos, pero tiene dinero. ¿Y quién es más rico? La persona con una familia que viva en armonía o una persona que tiene un gran número en su cuenta del banco en cantidad. Y entonces aún eso, pero para nosotros todo es así. Y estoy de acuerdo también, aún en la iglesia. Y en inglés hablamos sobre bang for the buck. Y aún el evangelismo. Las personas que trabajan por una ONG, también ellos van a preguntar cuál es el costo, cuáles son los resultados. Y si podrían como alcanzar 10 almas por $100 o por $1,000, ellos van a elegir el proyecto con $100 que ya podría salvar 100 almas, algo como eso. Todo metado por el dinero, por el dólar.
ya es un poco extraño, pero una buena observación. Y, pero ya, podríamos ver de nuestros gastos también dónde está el corazón. Tal vez un proyecto interesante, a ver todos nuestros gastos y pensar, oh, ¿dónde es mi tesoro? O en mi ropa, en mis zapatos, en mi familia, en mi casa, en mi auto, ¿dónde está mi tesoro? Y, pero ya tal vez es como un espión, ¿no? Que reflejar también nuestros corazones sobre solo nuestros gastos. Entonces, sí, así es. Ya donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, ya, ¿dónde está el dinero? En la escala ascendente de los tesoros que tienes. Y ¿cuál sería un indicio de que el dinero es demasiado importante para ti? ¿Cuál indicio? Tengo en este momento Sí, sí. 6 años de haber dejado de trabajar de manera asalariada. Ujú, La empresa para la cual estaba era una empresa transnacional ujú, que se llama Tecum S.A. Yo estaba en la división de repuestos, ujú, pero ya por mi edad, el día que me retiraron, me ujú, fui con un grupo de 6 compañeros, todos ujú, nosotros mayores de 50 años. ujú, Para mí se perfilaba un problema serio porque lo que iban a darme de finiquito, ujú, pues no iba a durar mucho tiempo. De hecho, no era una gran cantidad. Si ujú, uno dolariza lo que ganamos aquí, eh, frente a la moneda del dólar, es nada. ujú, Y entonces yo sabía que esto iba a implicar un reto. En este ujú, momento estoy gestionando mi jubilación en el ujú, seguro social del país, ujú, pero todavía no me ha salido nada luego de un año ya de haber iniciado el trámite. ¿Cuándo es un indicio de que el dinero es demasiado importante para mí? ujú. Bueno, lo hemos visto con mi esposa cuando perdemos la salud. Ah, Cuando ok. perdemos la salud, nosotros o algún hermano de la iglesia Ujú, o algún familiar, es una situación de agonía, de ujú, premura, porque lamentablemente aquí, si no se tiene la plata, ujú, la salud pues puede llevarnos a culminar sobre la tierra. ujú, Y lo podemos ver con nuestros coterráneos del interior, del área rural. ujú, Ellos ahí viven en montañas, muchos de ellos, miles de ellos. ujú, ¿Y qué es lo que hacen ante una situación de estas? Bueno, pues ujú, hemos visto que los sacan a pie, cargados. ujú, Algunos, yo no sé si logra comprender esta expresión, hermano Bill, pero ujú. los llevan a tuto. O sea, encima de la persona que está buena, echan encima Mm, al enfermo. oh, yeah. Entonces, en ese momento, para mí, lo visualizo que el dinero resolvería ese tipo de situaciones, Mm, ya sea oh, para yeah, mi yeah. prójimo, para mi hermano en Cristo o para mi familia. Ujú. Es ahí donde, en esa situación, es donde visualizo yo la importancia de tener la plata. Ya, ya, ya. Y ya para la persona puede orar también, ¿no? Algo por una emergencia. Ujú. Claro. Y ya es un ejemplo tal vez de la siguiente cuestión, pregunta, ¿qué podría indicar que no es lo suficientemente importante? Ya también, si personas no tienen algo para orar o no
no tienen la capacidad o no quieren orar, algo como eso. Bueno, ¿hay otros comentarios sobre eso antes de avanzar? Entonces, ya, ustedes habían tenido la oportunidad de ver el video. Es que ese todavía no está en español. Ya no está en español el video, No. no. Entonces, sí. Pero él también habla de los principados y potestades. ¿Y cuál es su opinión? ¿El dinero es algo neutral o no? Porque ya uno de los dichos también, yo creo que era algo ya parece, ya necesitamos el dinero para mover al mundo o también, ya, hay también personas que hablan que el dinero es como la sangre, ¿no? Que alimenta todo y tiene que circular. Y si no circula, ya no hay una economía. Y es algo neutral, depende el uso. Y, pero algo interesante es que Pablo Stevens, él dijo que él piensa que no es algo neutral y que es uno de los poderes. Damaris. Sí, con respecto a la opresión que se puede causar. Bueno, yo acá en nuestro país, el problema de la delincuencia Ujú. es algo tan grave y como el dinero, por ejemplo acá una persona abre un pequeño negocio Ujú. y rápidamente llegan los delincuentes a ponerle una cuota. Entonces, muchas personas ya no tienen aspiraciones a montar un negocio. Si la persona mejora sus condiciones de vida, sabe que peligra. Entonces, yo sí lo veo como esa condición de opresión, Ujú. de que el dinero no está al alcance, y luego ver muchas personas que también se convierten en delincuentes por las condiciones de extrema pobreza. Ujú. Convierte en delincuentes y significa ya no pagan, ¿no? Sus deudas y es la falta de la sistema económica, es la intención. En nuestro país y más específicamente nuestra sociedad Ujú. está invadida por la corrupción, lo que está diciendo nuestra hermana Damaris del Salvador. Ok, ya. Esto de las pandillas, esto de estos jóvenes que quieren el dinero fácil, estos no han sido enseñados a trabajar, no han sido formados con valores. Y ellos están haciendo lo que me atrevería a decir con mucha libertad. Ellos están haciendo lo que han visto hacer a las autoridades o a sus propios padres. Aquí hace poco, voy a contar esto así bien crudo, pero fue algo que vimos con hermano Velázquez, hermana Mire, todos los que pertenecemos a la sociedad guatemalteca. Mataron a un asaltante en un bus donde él estaba atracando a los pasajeros. A las horas de que supo la familia de que a él lo habían matado, aparece la mamá diciendo que él solo robaba, pero él era un ladrón bueno, que por qué le habían hecho esto. ¿Cómo va a ser eso así?
¿verdad? Ujú. Y que ella ahora se quedaba sin sostén porque este hijo la mantenía. ¿Cómo es que pueden ser tan cínicos de Ya. llegar a este punto, verdad? Ujú. Yo me emociono con este tipo de cosas, hermano Bill, porque ahorita con el tema este de que acabamos de arrancar la academia de computación y ya estábamos trabajando con la alfabetización, Ujú. nos da la oportunidad de hablarle a las personas de estos temas. Ya. Dios sigue bendiciendo el trabajo honrado. Ya. Y este presidente de El Salvador sorprendió hace poquito al continente latinoamericano al decir que el dinero alcanza Ujú. cuando no se lo roban. Ah, Entonces ya es un mal ahí endémico dentro de nuestra sociedad. ya. Y ese término que acaba de usar hermano Bill, de que el dinero es una potestad que está haciendo Ujú. desórdenes por doquier, es cierto. Ya, ya. Gracias, gracias. Ustedes ya saben sobre la idea que los pecados, hay pecado personal, son mis pecados, ¿no? Pero también hay pecado en el sistema. Y es como ya el pecado sistémico, ¿no? Y es algo nuevo para personas a veces, que ya no todos los pecados, ya tenemos pecado personalmente, pero también hay pecados, tal vez es como el sistema tiene pecado. Y yo creo que los sistemas es algo que en las palabras de la Biblia tal vez son los potestades. Es algo afuera de una persona que tiene, pero también tiene poder y también podría hacer algo bien o hacer algo mal. Y el sistema económico también es algo que podría hacer algo bien, pero algo mal. Y tal vez es algo, una bendición, pero tal vez ya una maldición también. Entonces, yo creo que en este entendimiento, ya, el Pablo Stevens ya dijo que no es neutral, es una potestad. Y es una potestad creado por Dios, pero también caído. Y yo creo que ya los ejemplos de ustedes es evidencia, ¿no? Es un sistema económica, pero es incluso los ladrones y la corrupción es parte de la sistema económica. Entonces, de esta manera no es algo bien. Pero en otro lado, ya es algo que podría también apoyar la cultura, florecer, los individuales, a florecer. Y entonces ya, creado por Dios y podría llevar una bendición, pero también algo caído que ya hay que mejorar. La hermana Miriam, ¿tienes algo para decir? Sí, la verdad, escuchando hermanos aquí a todos, ¿verdad? En relación a este tema, el dinero es de veras un tema muy profundo al que uno tiene que entrar a analizar. Mm. Y yo acabo de leer algo sobre esto, ¿verdad? Decía sobre el dinero, ¿verdad? Y hablaba también cómo desde el momento que se pierde la autoridad en los padres, se descontrola la forma de adquirir el dinero en los hijos, ¿verdad? Cuando ya se pierde la autoridad, por lo que contaba el hermano Samuel. Y el dinero da poder, el dinero da poder. Yo he visto en el medio en el que me desenvuelvo, cómo el dinero da poder para hacer cosas incongruentes, ¿verdad? Cosas que uno no se explica, cómo la gente es capaz de hacer tales cosas, pero el dinero lo es todo, lo hace todo, aunque les importa sobre quién tienen que pasar
y hacen las cosas y uno dice, ¿cómo es posible que esto pase? Pero el dinero da poder, ¿verdad? Y la gente que tiene mucho dinero tiene poder para hacer muchísimas cosas. Ahora, lo que tenemos que analizar muchas veces en este sentido del dinero es cómo adquirimos ese dinero. Y a veces cuando nosotros hablamos de adquirir el dinero, a muchos nos cuesta ganar el dinero. Tenemos, como dicen en nuestro medio, con el sudor de nuestra frente, ganarnos el dinero y tengo que trabajar duro, tengo que desvelarme para tener alguna cantidad de dinero, y uno ve a otros de una forma tan fácil que llegan a tener el dinero y uno se pregunta y dice, yo aquí desvelándome, trabajando y no paso más, como dicen en mi país, de sope a gavilán, ¿verdad? Así es la frase que se dice hablando del dinero, no paso de sope a gavilán porque ahí estoy dándole y no paso de ahí. Pero hay gente que uno ve y dice, y yo a veces digo, ¿verdad? No tienen ni estudios, yo veo, y de repente ya tienen 2 casas, 3 carros, y yo no tengo pero ni bicicleta, ¿verdad? Entonces dice uno, ¿cómo hace esta gente para tener el dinero? Entonces, el dinero es un problema muy serio, ¿verdad? Muy serio. Y cuando hablaba aquí la hermana de la extrema pobreza, es que hoy los ladrones no están en la extrema pobreza. Hoy están, como decía el hermano Jaime, en las altas categorías están los ladrones, y hoy ya la pobreza ya es otra historia. Pero realmente, ¿dónde están todos estos que roban? Entonces, yo lo puedo ver y vean, hermanos, es tan serio. Yo trabajo en una universidad jesuita y me da pena decirlo, ¿verdad? Pero el que fundó esta universidad y sus principios, sus valores ignacianos, ¿verdad? Porque es este fundador de los jesuitas, habla mucho del amor al prójimo. Pero cuando muchos que están dentro de la universidad no hacen real esa filosofía que él emprendió en esta universidad, entonces eso es algo que siempre me sigue molestando y no me tiene en paz, porque digo, ¿cómo es posible que yo esté en una universidad con estos principios, con esta misión, con esta visión, y los que están adentro no hacen real y roban? Roban, les digo yo, por decirle, porque no están robando, les dan un curso y no van a dar la clase, sino ponen a otra persona inexperta, pero se están ganando un buen salario. Entonces, desde ahí estamos robando, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo el dinero, cómo se adquiere el dinero y para qué nos sirve? ¿Cuál es el fin último del dinero? Yo considero que en uno de los documentos que mandaban, también decir el buen uso del dinero, porque realmente qué uso le damos al dinero. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cómo y en qué utilizamos nuestro dinero? ¿Utilizamos el dinero para bendecir a otro o estamos utilizando el dinero para maldecir a otros? Porque ese es el gran reto para nosotros, ¿verdad? Porque yo puedo tener mucho dinero, pero ¿en qué lo estoy utilizando? ¿Verdad? Entonces también el tema del dinero es un tema serio, pero tenemos que, recuerdo que en un momento Pastor Byron nos enseñaba sobre el manejo del dinero, y cuando vi una foto por ahí que pasaron en uno de los diapositivas, vi una tarjeta de crédito, que es otro mal de esas tarjetas de crédito. Si no las sabemos manejar, vendemos hasta el alma en la casa y lo que no tenemos porque topamos una tarjeta, porque no sabemos manejar eso, ¿verdad? Entonces yo considero que el tema es un tema que nos pasaríamos varias horas discutiendo, analizando, pero creo que es bien importante que nosotros como hijos del Gran Rey debemos de tomar conciencia de cuál es, de dónde obtenemos el dinero, cómo distribuimos el dinero, a quiénes bendecimos con el dinero y realmente darle el buen uso al dinero, porque si algunos no le dan el buen uso al dinero y como usted decía, tenemos un poquito de dinero y nos endiosamos con lo que nos ponemos. Yo no quiero esos tenis y me quiero comparar con alguien más, entonces no importa si lo saco con tarjeta o con bisacuotas, pero yo quiero tener lo que el otro tiene. Y realmente mis medios no me lo permiten obtenerlo, pero yo lo quiero tener igual que el otro. Entonces, no hemos sido educados en también cómo administrar ese dinero que Dios nos ha permitido ganar, le digo yo honestamente, ¿verdad?
Ujú. Muchas gracias. Amén. Gracias, muchas gracias. Vamos a Este, pensar un poco también. Oh, ¿sí? ¿Alguien? no, quería seguir en línea de lo que decía la hermana. Es que fíjense que es complicado el asunto, porque realmente, por ejemplo, vaya, nosotros acá en el país realmente pasan varias cuestiones, ¿verdad? Y en línea de lo que decía la hermana, pero ¿en qué distribuimos ese dinero? Yo conozco la gente honrada, honesta, trabajadora, que su gran preocupación, primero, la comida, el alimento, la subsistencia. Segundo, la salud, la sobrevivencia. Ese es básicamente lo que dicen ellos, ganarse el pan de cada día. Y los servicios básicos, agua, energía, ¿verdad? Y las otras cosas que pueden pasar. Pero eso es. Pero el problema es que la sociedad, otra vez, el consumo. Este año, y yo creo que nosotros debemos de abrir los ojos como ser un poquito más juiciosos. Porque, por ejemplo, este año en El Salvador no ha habido deserción escolar, ¿verdad? Pero, ¿por qué no ha habido deserción escolar? Porque todos los niños, los estudiantes y las familias están esperando la computadora que el gobierno va a dar. ¿Ya? Esa es una. La segunda, por ejemplo, bueno, aquí la vacunación en El Salvador fue masiva, no tanto porque interesara la salud del pueblo, sino porque El Salvador es mano de obra barata, punto. Y entonces hay que cuidarla, que no se nos mueran, ¿verdad? Entonces luego el escenario de consumo que vivimos y la corrupción llega a niveles exorbitantes donde aquí la cuestión es, bueno, si no se consigue como del lugar, se es tonto. Vea, hay que ser vivos, hay que andar en la jugada, hay que ver qué se consigue, aunque sea, si ya te dieron, apuntate otra vez para que te den otra vez, ¿verdad? Y algunos hacen o sea, son vividores, viven de ese es su modo de vida. Entonces también eso contrasta, y por eso digo yo, hay toda una lucha que necesitamos hacer, porque eso contrasta exactamente con los valores que el Evangelio plantea. En la comunidad primitiva y en el Evangelio, una de las premisas claves es que no había entre ellos ningún necesitado. Y la solidaridad es una cuestión que también la hablamos y se menciona, pero a veces no ocurre. La experiencia de la hermana, ella habla de una institución jesuita, pero yo le podría contar, aquí en El Salvador tenemos una institución igualmente de los bautistas y que lamentablemente es otro mundo, ¿verdad? Es otra, y por razones obvias no digo más porque, ¿verdad? Pero aquí sí hay una institución que tiene plata, tiene dinero, pero con la obra nacional no hay ninguna solidaridad porque no hay nadie capaz, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas también nos complican. Entonces, ¿qué más allá de eso? Entonces, allí sí hay un príncipe y una potestad con la que tenemos que luchar. Sí, sí. Interesante también, yo creo que hay una jerarquía de necesidades, ¿no? Y sobre la pregunta, ya, ¿cuál es un buen uso de dinero? Sí, la comida, un hogar, la salud, ya son las necesidades básicas. Entonces, si solo hay dinero para los básicos, ya ese es un buen uso del dinero. Y, pero yo creo que ya en nuestras materiales también hay cosas como apoyar la sociedad, a florecer, a capacitar a otra persona a través de trabajo, de un salario justo y un buen adecuado, ¿no? Un salario adecuado. Son buenos usos del dinero y invertir algo en un negocio que también podría ya proveer trabajo por otras familias y cosas como eso. Pero sí, ya como ustedes dijeron, ya sí, a veces ya solo hay dinero, pero o tal vez no hay bastante solo para comer o para la salud o para un hogar, ya, algo como eso. Pero ya depende, ¿no? La situación, depende del contexto.
Y hay alguien que tiene la Biblia y podría leer Mateo 22, 15 al 22. Alguien que encienda su teléfono. Ya. Todos tienen la Biblia en su teléfono. Que hoy sí va. Millennial. Ujú. Mateo 22, ¿qué versículo, hermano Bill? 15 hasta 22. Muy bien. Leo una traducción contemporánea que se llama La Palabra de Dios para Todos. Me sirve para cuando estudio. Dice así: luego los fariseos fueron y se reunieron para planear cómo hacer caer a Jesús en algo que él dijera. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos, quienes le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre honesto y enseñas con sinceridad el camino de Dios. No temes decir lo que piensas porque no tratas a la gente según su nivel social, sino que eres imparcial. Por eso, dinos qué piensas tú. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo: hipócritas, ¿por qué tratan de ponerme una trampa? Muéstrenme una moneda con la que pagan impuestos. Ellos le dieron una moneda de plata. Entonces él les dijo: ¿de quién es la imagen que está en la moneda y el hombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: es del emperador. Entonces Jesús les dijo: den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando ellos escucharon su respuesta, se asombraron y mejor se alejaron. Ujú. Sí, entonces ya, ¿qué preguntas tenemos en esta historia? ¿Y qué preguntas tal vez que surgen en su mente? Yo veo aquí al Señor Jesús planteando una realidad que nos alcanza a nosotros hoy. Ujú. Y es la necesidad de contribuir a todas las cosas que benefician a todos. Por ejemplo, un hospital. Ahorita con el tema de la pandemia, se vio la debilidad que nuestro país tiene. Y obviamente, aunado a la mala administración de los recursos. Pero veo a Jesús sentando el precedente que no podemos pasar por alto, que debemos de contribuir. Y la contribución, el día de hoy, gira alrededor de los impuestos. Y eso lo sabemos aquí, que hay que pagar el impuesto de circulación por nuestro carro, hay que pagar el impuesto sobre nuestro inmueble, nuestra casa, hay que pagar el boleto de ornato para que las calles estén limpias, y en fin, una serie de situaciones que ya estamos acostumbrados, diría yo. Yeah. Pero lo más importante es que no podemos pasar por alto que eso podemos hacerlo. Eso debemos de hacerlo, ¿verdad? Y en la medida de nuestras fuerzas, el Señor nos presenta aquí algo que estamos llamados a hacer. Pagar los impuestos. Ya, pues es una cuestión del pago de los impuestos y especialmente al imperio, ¿no? Y, pero para ellos, los imperialistas eran los colonistas y que ocupan el país, y entonces alguien que paga a la imperia también es un
traidor. Entonces, ya. Pero yo creo que lo interesante es que Jesús preguntó sobre el imagen. Y en la moneda, el imagen es del César. Y entonces Jesús dijo, si el moneda tiene la imagen de César, este es la propietario o el César es el dueño de eso, ¿no? Porque tiene su imagen sobre la moneda. Entonces, ya puedes ya retornar, ¿no? Lo que es del César al César. Y, pero el otro es que la persona era creado en la imagen de quién? En la imagen de Dios. Y entonces, si César es dueño de la moneda y si la persona era creado en la imagen de Dios, ¿quién es señor o dueño de la persona? El Señor. Y entonces la pregunta más grande es, sí, esta es solo moneda. Puedes dar eso al César. Pero tú y toda tu vida es la propiedad de Dios. Y entonces es como Romanos 12, ¿no? 1 y 2. Y tenemos que dar todas nuestras vidas, todo que tenemos al Señor. Porque Él es el dueño. Y nosotros estábamos creados en su imagen. Entonces yo creo que significa que ya el dinero es dinero, pero lo más importante es que todo, Dios es Señor y dueño de todos y de todo. Y necesitamos ya estar listos a usar ya todos que tenemos y incluso nuestro dinero en el servicio de Dios. ¿Qué piensan de eso? Yo creo que las personas que han oído la explicación de Jesús eran asustados, ¿no? Asombrados. Porque yo creo que era una buena respuesta de Jesús. Ya. Entonces, denle al César lo que es de César, la moneda, con su imagen, y a Dios lo que es de Dios, tú y tu vida, por tú estabas creado en la imagen de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron ya. Yo creo que contemporáneamente nosotros, a la luz de este pasaje y de toda la enseñanza que gira alrededor de la administración de todo lo que Dios da, porque el día de hoy nosotros podemos pagar impuestos porque Dios nos bendice con salud, Dios bendice a los que tienen trabajo, Dios bendice a los que tienen negocios. Dios está detrás de todas estas acciones. Por eso es que para el Señor Jesús, con la autoridad que le pertenecía, Él dice, denle al César lo que es de él, pero también a Dios lo que es de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer que lo que viene a la mesa, lo que viene a nuestras manos, viene de Dios. Amén, amén, amén. Y contribuir, ¿no? Porque la sistema financiera, económica, ya de un lado es algo mal, tal vez ya como cosas del Imperio Romano,
pero del otro otro lado, es algo bien que facilita ya la comunidad a florecer. Y aún Jesús también habla del mundo, ¿no? A veces con un mal entendimiento el mundo como el lugar en control del Satanás, pero otras veces el mundo es la sistema creada por Dios, incluso a todos, y es algo que Dios ama. Y también yo creo que ya la sistema económico. Yo creo que Económico. también, Ya, Byron. vi ahí también de que, por ejemplo, obviamente el sistema romano, el imperio romano era corrupto como es hoy Mm, aquí. amén. Pero Jesús dice, ¿verdad? Ustedes paguen sus impuestos, ¿verdad? Ah, Y es como hoy me pasó una experiencia con una ujú, contadora que me está asesorando, estoy teniendo mis facturas electrónicas, ¿verdad? Y eso implica que tengo ujú, que pagar cada factura, voy a dar un impuesto a César. ujú, Pero qué lindo es que uno pueda, bueno, esto tengo que pagar, ¿verdad? O sea, ya. es decir, es corrupto, ya sé que es corrupto, pues, pero yo Sí. como creyente tengo que pagar mi impuesto, ¿verdad? Entonces, Ya, eso creo que también a mí me pone que pensar esto, ¿verdad? ya. Corrupto, pero en total algo bien. Mejor que nada, ¿no? Mejor que el caos. Y, y, ah, ya es un sistema, pero es una mezcla del bien y del mal. Y así es en nuestro mundo también. Es el reino de Dios, pero también ya el reino del diablo, del mal. Y ambos en el mismo mundo. Y, y ya nosotros todos no somos santos 100%. Hasta estábamos en el cielo, pero oh, Dios regresó. Pero la sistema también, yo creo que económica es algo, una mezcla, y el gobierno ya es una mezcla, y, pero aún es así, ya vale de recibir nuestros impuestos. Y en general, ya hace algo bien para su gente. Entonces ya es una oportunidad de contribuir, yo creo que al reino de Dios, pero la obra de Dios, pero la obra de Dios también, un parte del sistema económico está usado, es algo creado por Dios y es algo bien. Entonces podríamos ya usar el dinero para contribuir al, al reino de Dios, pero ya en nuestro sistema. Gracias, gracias. Y entonces, ya vamos a pensar en eso, en qué área de mi vida financiera Dios está trabajando. Y podríamos pensar en eso. Tal vez ya cada persona podría pensar en eso. ¿Cuáles podrían ser áreas en nuestras vidas um, que se pueden mejorar? Y por ejemplo, eso que yo podría decir, ¿verdad? Que a veces luchamos con pagar nuestros impuestos, por ejemplo. Mm, Esa podría ser una, ¿no? ya. Es muy común que las personas no pagan sus impuestos. Aquí en Guatemala sí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, te dicen a ti, mire, ¿lo quiere con factura o sin factura? Ya, en Bolivia Sin, también. sin factura es más barato. Ya, todo, siempre. Ujú, ya. Y es la economía formal y la economía informal En todos y lados, en todos en lados. todos lados, sí. Ya.
Yo creo que para mí, dos cosas. La primera es no usar tarjetas de crédito. Mm, Yo tengo ratos de no usar dinero plástico. Y la ujú, segunda es compro lo que necesito, no lo que me ujú, venden. Compro lo que necesito. ujú, ujú. Gracias. Yo creo, buenas noches, hermanos. Buenas Gracias por noches, Bien, bien. compartir Mari. este tema. Y Hable creo nomás. que es bastante importante, ¿verdad? Y yo creo que Dios utiliza todo esto para nuestra vida y llamar nuestra atención también, pero Mm, creo que es bien importante recordar que como hijos de Dios debemos dar testimonio de buenos mayordomos, ¿verdad? Con mm, los recursos que Él nos da, que son muchos y entre estos es el dinero, ¿verdad? Entonces, damos ujú, testimonio con nuestra vida como hijos de Dios, siendo ordenados con ese recurso que el Señor nos provee, ¿verdad? Porque si nosotros caemos en este mundo de consumismo, de mm, apariencia, pues eso nos hace eh, pecar, ¿verdad? Porque ya no vivimos con ujú, lo necesario, con lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, sino que ya nos queremos comparar y queremos mm, acomodarnos a lo que el mundo nos vende, ¿verdad? Entonces yo me ponía a ujú, pensar en esto y la importancia de recordar en ser ordenados, hasta en eso, ¿verdad? En esas, ujú, con el dinero, porque eso también, eh, pues es un recurso que el Señor nos da y es mm. importante, pues, saber eh, Ya. organizarnos con eso, ¿verdad? O con lo que decía el hermano Byron, también me llamaba la atención, los impuestos, ¿verdad? A veces decimos, ay, pero ¿para qué voy a pagar si lo Ujú, utilizan mal? Pero es que mi responsabilidad como cristiana, como hijo de Dios, es cumplir con eso, ¿verdad? Ya como lo usen es responsabilidad de alguien más. ya. Pero yo como hija de Dios cumplo con las autoridades y con lo que en mi país se pide, ¿verdad? Entonces, muchas Ujú, gracias, hermano, y qué buen tema, ¿verdad? Para poder, definitivamente que el Señor nos llama a la reflexión y ujú. aprender también. Muchas gracias. Ya, gracias por compartir. Ya, que Dios nos ayuda, ¿no? A usar el dinero que tenemos como un buen ejemplo para la comunidad en general. Y también yo creo que ya tenemos que pensar